por más bachaqueros que existan, por más empresas que planificaran de alguna manera y se pusieran todos de acuerdo, el tema del acaparamiento no puede dejar a un país con el nivel de escasez que tiene Venezuela, donde cada día las colas se incrementan, no bajan. Y eso tiene un solo significado o tiene una sola respuesta. Cuando no hay producción nacional, cuando no se fomenta la producción nacional y tú lo que fomentas es una economía de puertos o vendes de importaciones y ya los dólares que tú tenías, los 14.000 millones de dólares o 144.000 millones de dólares en algún momento se gastaban en importaciones, pues tienes este resultado. Destruiste el aparato productivo nacional y ahora no puedes importar porque no tienes los dólares. Y además que en Venezuela en este momento, así que si tú tengas los dólares, se hace extremadamente costoso el producir. Porque no es solamente el tema de las divisas, también tenemos unas leyes que no colaboran a la producción nacional. Porque son leyes que se echan o son leyes que hacen que el productor cada vez tenga que pagar más y más y más cosas. Entonces no es financieramente factible y viable el producir en el país. El expresidente Chávez pues decretó un control cambiario porque veníamos de una serie de eventos de conmoción política en Venezuela, veníamos de un paro nacional, etcétera, y pues bueno, para los países que no conocen el control de cambio son una medida coyuntural, es decir, dura poco en el tiempo, y lo que trata es de proteger las reservas internacionales en divisas, valga la redundancia, de los países. Sin embargo, en Venezuela, lamentablemente, el control de cambio se convirtió en una herramienta de control de alguna manera político y económico, porque una de las pocas áreas que le faltaba controlar de manera completa al gobierno o al Estado, bueno, básicamente en Venezuela el gobierno y el Estado es lo mismo, era el tema económico. Y pues bueno, desde el año 2010, cuando se cierran las casas de bolsa, las sociedades de corretaje de títulos valores, que por ahí había un mecanismo que se denominaba la permuta o el arbitraje mediante títulos valores para obtener divisas, que era una muy buena válvula de escape, pues tenemos un control de cambio bastante rígido, que bueno, se flexibiliza de alguna manera el año pasado, en el 2014, con la salida del sistema denominado SWIFT, y ahora pues en el año 2015 con el CIMADI, pero bueno, ninguno de estos sistemas ha cubierto las expectativas de las personas, ¿no? Y las necesidades. Tiene que haber una función social dentro de la economía. El tema de lo como lo han denominado, que también me parece un poco, ya la frase, pero ese capitalismo salvaje también tiene que ser un poco derrotado. Pero ¿cómo tiene que ser derrotado? Pues el Estado tiene que brindarle condiciones a sus conciudadanos, condiciones adecuadas para fomentar la producción. ¿Por qué se produce la fuga de capital? Sencillo, por un tema de confianza. Lamentablemente nosotros somos el país del mundo con el mayor riesgo país. ¿Qué significa eso? Que la gente no confía en Venezuela. ¿Y por qué no confía en Venezuela? Porque no hay reglas claras del juego. Entonces, en un país donde hoy tú no sabes qué te puede pasar como empresario, tú no vas a decir, como se denomina finanza, tú no vas a hundir tus recursos en ese país. ¿Quién fomenta la fuga de capitales? Todos los ciudadanos, porque la gente lo que quiere es proteger lo poco o lo mucho que tenga. El mercado negro como tal, a partir del año 2014, cuando se modifica y sale una ley que se llama de régimen cambiario y sus ilícitos, ya no es ilegal. Pero ¿qué pasa en Venezuela? ¿Y por qué tú te puedes meter ahorita en cualquiera de estas páginas? No la voy a nombrar porque ni siquiera académicamente es bueno hacerlo. Tú te metes en estas páginas que en todas partes del mundo ya saben incluso cómo se llaman en Venezuela, pero puedes ver un precio de 700 bolívares por dólar, por ejemplo. Entonces tienes esa tasa que marca, porque al final del día, lo queramos o no lo queramos, ese tipo de cambio en Venezuela marca nuestra economía. ¿Qué pasa? El único o el mayor tenedor de divisas en Venezuela es el Estado, porque el Estado venezolano es quien administra la renta petrolera. Es el Estado venezolano el que administra por ende los dólares que se producen por la venta del petróleo. ¿Quién alimenta el mercado paralelo en Venezuela? Pues yo creo que la respuesta está. Si es el Estado el que administra la mayoría de las divisas, porque es el que comercializa y vende el petróleo, pues el mercado paralelo de alguna u otra manera lo está alimentando el Estado o algún ente del Estado. Y si tú eres un gobierno que gasta más de lo que te ingresa, a ti lo que te interesa es que esos dólares rindan, y como tienes igual o menos cantidad de dólares, tienes que convertirlos o multiplicarlos en más bolívares. Cuando llegó el presidente Chávez al gobierno en el año 1999,
el barril de petróleo estaba alrededor de los $9, pues llegó a estar en $150, quizás un poco más. Sin embargo, todos sabemos, y en los mercados de valores, en los mercados de capitales, por ende en los mercados de commodities, de materias primas, hay ciclos. Y pues bueno, nos llegó el ciclo de las bajas en las materias primas, de crisis en las materias primas, y pues bueno, el presupuesto nacional como que no se ajustó, no se pensó que pues bueno, el barril de petróleo podría bajar de esos $150. ¿Qué pasa? El gobierno nacional pues experimentó y le fue bastante bien en lo político el tema del gasto social o la inversión en estas misiones sociales, ojo, lo cual no es malo, pero cuando tú tienes eso pues debes compararte con tus pares. Hay un dato duro muy importante: somos el único petroestado en el mundo donde nuestra deuda externa es más del 50 o equivale a más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada dólar que nos entra debemos más de 0.50. Depende a qué tasa, porque además tenemos en Venezuela una particularidad: tenemos un control de cambio y tenemos 3 o 4 tasas del tipo de cambio. La oficial, que es 6.30, tenemos una después del fiscal, después tenemos CIMADI, y después tenemos la del mercado alternativo, o la que muchos llaman mercado negro. Es negro, ¿por qué? Porque no hay oferta, pero hay mucha demanda, hay poca oferta, y además no hay una formación del precio normal y corriente como se hace en los mercados, que es por oferta y por demanda. Entonces, cuando tienes todo ese escenario, pues aquí como que se gastó más de lo que se podía gastar. El precio, la formación del precio del dólar, vamos a llamarlo alternativo de paralelo en Venezuela, lo define las expectativas adaptativas y racionales de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Si todos los días en Venezuela vivimos que no hay divisas, ¿por qué no hay divisas? Porque cada vez el petróleo baja, por ende entran menos divisas a Venezuela, las personas están dispuestas a pagar por ese dólar una cantidad de bolívares X. Además que tenemos un fenómeno importantísimo, que es la inflación. Entonces los venezolanos, se ha fomentado en Venezuela la cultura, lo cual no es mala, pero tampoco es buena, ni hace que un país crezca, que no existe un dólar caro. Es decir, si el dólar hoy está 100, mañana está 500 y pasado 800, no importa, cómpralo, porque todos los días va a subir. Entonces nos levantamos, desayunamos, almorzamos, cenamos, y nuevamente nos acostamos preguntándonos qué quiere el gobierno, porque resulta que tenemos un discurso, o el gobierno tiene un discurso: quiero acabar con la escasez, pero resulta que la economía no se gobierna por decreto. ¿Qué está pasando en Venezuela? Ya no tenemos empresas, ya no tenemos un aparato productivo nacional, y no tenemos el dinero para importar. Mientras en Venezuela no se cambie el modelo económico, mientras no se separe lo económico de lo político, mientras no se vean opciones como por ejemplo el mercado de valores, Venezuela no saldrá de la crisis en la que está. Siempre viviremos de crisis en crisis. Volverá a subir el petróleo, tendremos dinero, pero será un ciclo, y un ciclo